grabar. Si alguien pudiera grabar, me gustaría mucho, por favor. No me sale la opción acá. Bien, habíamos quedado en lo que era la vitamina B12 y el rol que tiene la cianocobalamina en el papel de ser un fármaco útil para las anemias megaloblásticas. Ayer habíamos indicado cuál era la farmacocinética que tenía, su farmacodinámica, qué es lo que hacía en la conversión de metilmalonil a succinilcoenzima como una coenzima que ayudaba a una enzima de tipo transferasa, y cómo se convertía homocisteína a metionina, y todo en función a preservar la estructura de las purinas y pirimidinas a través del ácido fólico y que estos mantengan y formen al DNA. Esta es la diapositiva que habíamos creado ayer. Vuelvo a decir, si alguien pudiera grabar sería una maravilla porque no me está saliendo la herramienta de grabar. Bien, vamos al uso clínico de la vitamina B12. La vitamina B12 se encuentra disponible como hidroxicobalamina y cianocobalamina. Su aplicación principal es en la anemia perniciosa hereditaria o congénita y la causada por resección gástrica, cuando no se trata de anemias. Es decir, cuando obviamente hay una anemia perniciosa, pero no una anemia megaloblástica definitiva por una falta de nutrición o algún otro problema como falta de ácido clorhídrico o alguna otra situación que haga que se requiera esta vitamina, además por la falta misma de la glucoproteína que transporta este compuesto y permite su absorción. Debido a que la anemia por deficiencia de vitamina B12 se debe casi siempre a una absorción inadecuada, la terapéutica debe ser parenteral. Por vía oral se necesitan dosis más altas. La hidroxicobalamina se une al ion cianuro para formar cianocobalamina y es el tratamiento de la intoxicación causada por el nitroprusiato. Recuerden ustedes, el nitroprusiato de sodio es un medicamento que se va a utilizar en los casos de crisis hipertensiva, y este medicamento, la hidroxicobalamina, podría ser un medicamento capaz de paliar esa intoxicación por cianuro que genera el nitroprusiato de sodio. El ácido fólico es el otro componente de estas anemias megaloblásticas, y el ácido fólico tiene una estructura muy grande, tiene una mezcla de glutámico con glutamato y tiene una función que es la que sirve para la síntesis de purinas y pirimidinas. Participa en todos los procesos en que se requiere la presencia de un carbono. La deficiencia de folatos no es común y está implicada como causa de malformaciones congénitas en recién nacidos y puede participar en la enfermedad vascular. El ácido fólico folato es un compuesto emparentado con el complejo B. Es un medicamento o una vitamina, vuelvo a decir, emparentada con complejo B, que se necesita en dosis muy bajas. No son las dosis muy altas, pero es para prevenir particularmente las enfermedades de como espina bífida o algunas malformaciones que se producen por su deficiencia. Es muy raro, sin embargo, encontrar la deficiencia, pero a pesar de eso se indica que las embarazadas deberían tomar antes del embarazo o un tiempo después de él, hasta más o menos 2 meses. El ácido fólico se absorbe en 50 a 200 microgramos al día, dependiendo de los requerimientos. Hemos dicho mayor es el requerimiento en embarazadas. Se encuentra en diferentes alimentos, en levaduras, hígado, riñones y vegetales verdes. Un lugar donde se almacena es en el hígado y otros tejidos. Por lo tanto, el consumo de esta víscera hígado debería ser en todas las personas que tienen deficiencia vitamínica o en las personas cuya nutrición no es la adecuada. Debería indicarse el consumo de estas vísceras, particularmente hígado. También puede ser riñones, que se indique como parte de la alimentación en personas carentes de esto o en las embarazadas que no tienen posibilidad de acceder al medicamento como tal. El ácido fólico se absorbe en el yeyuno proximal, se excreta por la orina y por las heces.
Dentro de las células, el compuesto que ingresa, que se llama metiltetrahidrofolato, se debe convertir en tetrahidrofolato, es decir, debe perder su grupo metilo por desmetilación en la que requiere la presencia de vitamina B12, como habíamos visto en la anterior diapositiva. Aquí está. Fíjense, el ácido fólico está acá como metiltetrahidrofolato que ha ingresado por la dieta. Viene la cobalamina, la hidroxicobalamina, la vitamina B12 y actúa como coenzima de una transferasa, de la metiltransferasa, y retira este grupo metilo para convertirlo en tetrahidrofolato. Este es el compuesto que nos interesa. Si viene el ácido fólico directamente, también por la dihidrofolato reductasa, como está en esta misma forma, viene acá, pero habitualmente requiere de la cobalamina, requiere de la coenzima para poder convertirse en el compuesto que es útil por excelencia. Bien, los cofactores del tetrahidrofolato participan en reacciones de transferencia de un carbono, producen el timidin monofosfato necesaria para la síntesis del DNA. ¿Recuerdan ustedes cuando hemos visto cómo se sintetizan las purinas y las pirimidinas? Esta pirimidina es imprescindible, timidin monofosfato, y hay una enzima que es una sintetasa o una sintasa que va a formar el TMP a partir del UMP. Y en este proceso de transformación del udidin monofosfato en timidin monofosfato es imprescindible que el folato participe. La carencia entonces del folato y como su coenzima tetrahidrofolato produce deficiencias o alteraciones en la síntesis del DNA. Una célula que carece de DNA no sobrevive, no cumple sus funciones génicas. En los tejidos con proliferación rápida pueden consumirse grandes cantidades de tetrahidrofolato durante la síntesis de novo de las purinas esenciales. Esto ocurre particularmente cuando las células son neoplásicas. Las células neoplásicas necesitan multiplicarse constantemente y tienen que ir replicando su DNA. Para eso tienen que tener una buena carga de folato. Una de las situaciones que se puede hacer para evitar que las células neoplásicas sigan creciendo es inhibir a la enzima que convierte el folato en tetrahidrofolato, porque vuelvo a decir, el metiltetrahidrofolato es así como ingresa al cuerpo. Entonces podemos utilizar enzimas que anulen a la metiltransferasa o que inhiban a la reductasa, cosa de que no haya folato, pero esto estamos hablando en las células que se reproducen mucho en las células neoplásicas. Ahora, en el embrión, en su desarrollo, son células también que están reproduciéndose mucho y ahí sí el folato es imprescindible. Una persona que esté embarazada no podría consumir medicamentos que inhiben o hacen trampa al folato, es decir, secuestran al folato porque tendrían como consecuencia malformaciones. Bien. El uso clínico, la deficiencia de folatos, hemos dicho, produce anemia megaloblástica, que es un tanto indistinguible con la causada por la deficiencia de la vitamina B12. Sin embargo, la única diferencia que podría llamarse, entre comillas, diferencia, es que no hay un síndrome neurológico que ocasiona la vitamina B12 y los trastornos digestivos que produce la carencia de vitamina B12. La única diferencia clínica en lo que va a ser la anemia por falta de vitamina B12 o la anemia por falta de ácido fólico. La deficiencia de ácido fólico se origina por ingestión adecuada, dietas carentes de vegetales, huevo, carne, hemos dicho, hígado, etc. Y, por ejemplo, en pacientes geriátricos alcohólicos, sobre todo alcohólicos, mujeres embarazadas y síndrome de mala absorción. Es muy raro, pero generalmente la carencia de folato va asociada a la carencia de vitamina B12 y les había dicho que la presentación farmacéutica actual para tratar las anemias megaloblásticas ya viene con una formulación en que incluye a las dos vitaminas, vitamina B12 más ácido fólico, y de esa manera nosotros damos a los pacientes el medicamento sin necesidad de dar exclusivamente ácido fólico o dar exclusivamente vitamina B12.
Cuando se requiere ácido fólico en concentraciones muy altas para hacer un rescate después de utilizar medicamentos como el metotrexate o el fluoracilo en grandes dosis, que son medicamentos para tratar otras enfermedades, se utiliza el ácido fólico en otra presentación, que es una presentación parenteral, que se llama leucoborina o ácido leucoborínico, que es un derivado del ácido fólico. En esas situaciones sí se utiliza ese medicamento parenteral, pero para la reposición en las anemias megaloblásticas basta con que el ácido fólico venga en una presentación oral en comprimidos pequeños con una dosis muy bajas. El ácido folínico o leucoborina utiliza dosis altísimas, estamos hablando de 50, de 100 miligramos, comparados a 0,5 miligramos o a 1,5 miligramos que se requiere normalmente en tratamiento de la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. La deficiencia de ácido fólico se relaciona también con otros trastornos. En muchos pacientes con cáncer está muy baja, en leucemia, trastornos mieloproliferativos, enfermedades crónicas. Es entonces un reflejo de que algo está ocurriendo en el organismo y la deficiencia empieza a hacerse notoria. Esta deficiencia, particularmente en el cáncer, se debe a que el ácido fólico se desvía en una forma extraordinariamente extrapotencial hacia la generación de nuevas células neoplásicas y deja el resto de sus funciones que tiene que tener en otros lados. Medicamentos, fíjense, como la fenitoína, los anticonceptivos orales e isoniazida, que son medicamentos que se utilizan en algunas situaciones. La fenitoína se va a utilizar particularmente en procesos convulsivos, los anticonceptivos, con su nombre lo dice, y la isoniazida se va a utilizar para la tuberculosis, pueden interferir con la absorción de folato. En esas situaciones, entonces, cuando la persona está consumiendo estos medicamentos por patologías de base o anticonceptivos como un método de evitar embarazos, debería tener un poquito de carga mayor en la ingesta de la dieta de ácido fólico o consumir ácido fólico exclusivamente sin la vitamina B12 en las presentaciones que les había dicho, que viene de 0,5 o de 1 miligramo, comprimidos muy pequeñitos, uno diario. El ácido fólico no tiene efectos indeseados ni efectos acumulativos por la dosis que se pueda utilizar, porque una vez que se utiliza el requerimiento, se elimina inmediatamente por orina y heces. Una dosis diaria de 1 miligramo por vía oral basta para revertir la anemia megaloblástica, restituir las concentraciones séricas normales y reabastecer las reservas. Estamos hablando de una dosis de 1 miligramo, que es una dosis extraordinariamente baja, vuelvo a decir, comparada con el ácido folínico que se utiliza de 50 miligramos o más en situaciones que no son necesariamente anemias, sino para tratar de aumentar la concentración de folato por la reducción que ha habido en función a medicamentos tóxicos. El tratamiento debe continuarse hasta que se haya eliminado o corregida la causa principal de la deficiencia. Si el problema es mala absorción, se hará un diagnóstico de mala absorción, se verá cómo solucionar. Si el problema es por falta de ingesta, debe consumirse más los alimentos que son ricos en folato. En pacientes, fíjense, embarazadas, en pacientes alcohólicos, en pacientes con anemia hemolítica, enfermedad hepática, enfermedades cutáneas y diálisis renal, debe considerarse complementos de ácido fólico. Es una indicación constante. Personas embarazadas, vuelvo a decir, pueden tomar antes del embarazo, unos 10 días antes del embarazo, o continuar hasta el tercer mes del embarazo. Pacientes alcohólicos, alcohólicos crónicos, aquellos que empiezan a tener desnutrición no solamente de esta vitamina, sino de las otras vitaminas, deben consumir como suplementos, pacientes con anemia hemolítica, etcétera, etcétera. Si vemos un resumen de lo que es la vitamina B12 y del ácido fólico, aquí tenemos. La vitamina B12, fíjense, es un integrante necesario de la dieta humana por ser necesaria para la síntesis de DNA y la proliferación celular. No cabe duda. Hay déficit por mala absorción. Ese es el tema más importante en la
etiopatogenia de la anemia por deficiencia de vitamina B12, cuando particularmente falta el factor intrínseco para que se pueda absorber esta. La deficiencia afecta a tejidos de recambio celular rápido y provoca trastornos neurológicos importantes. Entonces, personas que en alguna ocasión tienen parestesias, tienen calambres, tienen dolores, particularmente distales, la vitamina B12 es una buena opción siempre y cuando se trate de ese problema. Los hematíes circulantes, en caso de que falte la vitamina, son grandes y hemos dicho es una anemia megaloblástica porque los hematíes son macrocíticos. Además, son frágiles y están distorsionados en su morfología. La anemia por carencia de vitamina B12 se acompaña casi siempre de leucopenia y trombocitopenia leve. Y no se olviden que la vitamina B12 es una estructura química enormemente grande donde tiene el átomo de cobalto al centro. Por eso se llama cobalamina. Para actuar en el organismo debe estar como desoxiadenosilcobalamina o metilcobalamina. La fuente de vitamina B12 es la carne, habíamos dicho, las levaduras también, se encuentra en el hígado, en el riñón, los huevos, productos lácteos. El requerimiento es extraordinariamente bajo, se necesitan 2 microgramos diarios, esa es una cantidad ínfima. Se absorben 1 a 5 microgramos al día y la cantidad total en el organismo, cuando se acumula, llega a ser 4 miligramos. Estamos hablando de concentraciones extraordinariamente bajas de una vitamina que actúa como coenzima. Para su absorción se necesita, hemos dicho, de la glucoproteína factor intrínseco con que forma un complejo. Una vez que se une con esta, se absorbe en el hilo distal. Se transporta unas proteínas que en el plasma están inmersas, que se llaman las transcobalaminas, que las llevan a diferentes tejidos u órganos y particularmente al hígado. Se acumula en el hígado y hemos dicho hasta 4 miligramos, se puede cuantificar también en miligramos, y junto a varios sustratos se elimina por la orina y las heces. Participa en 2 reacciones bioquímicas y ese es el rol de la vitamina B12. Una que ya hemos mencionado, convierte metilmalonilcoenzima A a succinilcoenzima A. Si falta, se almacena esta metilmalonilcoenzima A, que es un precursor de la síntesis de ácidos grasos, y esa alteración en ácidos grasos normales alteran la membrana, particularmente de las células del sistema nervioso central. El otro rol es convierte 5-metiltetrahidrofolato y homocisteína a tetrahidrofolato y metionina. Fíjense, es un rol importante el que tiene. Un minutito. Bien, sus usos son como hidroxicobalamina o cianocobalamina, dependiendo. Hemos dicho que estas presentaciones pueden tener un poquito diferencias en cuanto al tiempo de almacenamiento. Para la prevención y tratamiento de anemias megaloblásticas, la dosis habitualmente es 1000 microgramos intramuscular día o cada tercer día por 1 a 2 semanas. Luego 1000 microgramos una vez al mes. Estamos hablando en el caso de anemias. En anemia perniciosa o gastrectomizados, el uso de este fármaco debe ser toda la vida. Fíjense ustedes, no tiene efectos tóxicos. Los pacientes gastrectomizados per se no producen el factor intrínseco, entonces necesitan vitamina B12. El protocolo para utilizar esta vitamina, va a variar si son anemias perniciosas o son anemias exclusivamente por gastrectomías. Cuando son anemias producidas por gastrectomía y no hay estómago para que produzca el factor intrínseco que se pueda absorber, una inyección intramuscular una vez al mes es suficiente, pero cuando hay anemias perniciosas, megaloblásticas muy intensas y hemos dicho hereditarias, puede utilizarse cada 2 semanas o cada semana y luego cada mes. Pero vuelvo a decir, en gastrectomizados lo habitual es utilizar una vez al mes. Obviamente podría haber una impregnación previa. El ácido fólico es el otro compuesto que estamos hablando, es un integrante de la dieta.
Su déficit se debe particularmente a necesidades aumentadas, embarazo, hemodiálisis crónica, hemoglobinopatías, alcoholismo, que hemos dicho. Su estructura química consta de una gran estructura muy grande que se llama anillo heteroiglutámico, que está formado por un anillo paraminobenzoico más glutamato. El ácido fólico de la dieta se reduce enzimáticamente, hemos dicho, a dihidrofolato. Y las dos formas activas del ácido fólico son el dihidrofolato y el tetrahidrofolato. Estos dos son interconvertibles, pero el compuesto que sí nos sirve es el tetrahidrofolato, que actúan como portadores de metilos en vías importantes y van a participar en lo que hemos dicho, la generación de las purinas y pirimidinas. Tetrahidrofolato imprescindible para la síntesis de DNA como factor en la síntesis cofactor de purinas y pirimidinas. Como metil tetrahidrofolato es como ingresa a las células, tal como hemos visto en la gráfica. La donación de metilos siempre es coadyuvada por la vitamina B12. Las fuentes del ácido fólico, hígado, riñón, vegetales, levaduras, etc. La absorción no es muy alta, fíjense, 50 a 200 miligramos al día y se absorbe en el yeyuno proximal como glutamato, monoglutamato y se almacena en el hígado. Este compuesto ácido fólico se elimina por las heces y la orina. Hay, sin embargo, que reconocer que existen fármacos que disminuyen el ácido fólico. Hace un momento habíamos dicho que uno de los medicamentos que más disminuye el ácido fólico es el metotrexato. El metotrexato es un fármaco que se utiliza para tratar neoplasias y hoy por hoy se utiliza para tratar artritis reumatoidea en dosis baja, pero aún así disminuye el ácido fólico. No cabe duda que el fluoracilo, que es otro medicamento antineoplásico, también disminuye la cantidad o la cantidad necesaria de ácido fólico y hay que sustituir el ácido fólico mediante ácido folínico cuando se utilizan los medicamentos. El trimetoprim, que es un medicamento muy utilizado para infecciones urinarias particularmente, es un derivado o un compuesto emparentado con las sulfonamidas, también puede disminuir el ácido fólico. Lo mismo la isoniazida en pacientes tuberculosos deben tener un suplemento. Se usa en la prevención y el tratamiento por deficiencia de folatos y la posología va y oscila en dosis muy bajas, decimos cuando se trata de la anemia, de 0.1 miligramos, 0.5 o 1 miligramo como tal, y ampollas que ya, vuelvo a decir, de 10 o de 50 miligramos, que son para situaciones en las que hay una deficiencia extrema del folato porque el medicamento ha consumido folato, en el caso de los tratamientos para el cáncer, utilizando metotrexato o fluoracilo, debe rescatarse el folato. La dosis habitual, vuelvo a decir, 1 miligramo al día. Los efectos adversos, no se observan efectos adversos, salvo que haya una deficiencia al mismo tiempo de vitamina B12, donde ahí sí se puede ver que hay nuevamente trastornos neurológicos, parestesias, dolores en las terminaciones distales del cuerpo. Se administra, ya saben ustedes, preventivamente ácido fólico en las embarazadas para reducir el número de anomalías congénitas de tubo neural, particularmente espina bífida. Y una cosa importante, no tiene toxicidad, a pesar de utilizar en dosis extraordinarias por la ventana terapéutica tan grande que tiene de 0,5 miligramos a 50 o más miligramos, no es tóxico. Es un esto que se acumula por un espacio de tiempo y después se va eliminando. No es un medicamento que pueda ser peligroso en su intoxicación como son los otros. Bien, vamos a ver los factores de crecimiento hematopoyético y este es un tema un tanto más complicado porque nos indica qué medicamentos debemos utilizar para hacer que haya un estímulo en la producción de glóbulos rojos. También se utilizan factores de crecimiento hematopoyético para rescatar la producción o aumentar la producción de leucocitos. Entonces van a haber diferentes factores de crecimiento que vamos a utilizar farmacológicamente para tratar diferentes enfermedades. Cuando se va a utilizar eritropoyetina, que es un factor de crecimiento que compete en este rol a las anemias, tiene sus indicaciones precisas, y lo mismo que el filgrastim, el granisetrin y otros medicamentos que vamos a ver.
Aquí quedamos por el momento, como ya se nos está acabando el tiempo. Mañana continuamos y vemos este último tema que corresponde al tema de farmacología.